Muy buenos días. Una de las nociones más relevantes de la argumentación es la noción de verdad. Su semántica, la forma como entendemos y usamos esta noción, es el fundamento de la forma como interpretamos la argumentación, pero también nuestras relaciones interpersonales, la ciencia y muchos aspectos de la cultura. Por eso es importante reflexionar sobre algunos aspectos básicos en torno a la noción de verdad y su distinción con otras nociones emparentadas con ella. Cuando argumentamos, buscamos que los demás acepten lo que decimos. Buscamos que los demás estén de acuerdo con lo que decimos. La base de esta aceptación es que los demás consideren verdadero, relevante y útil aquello que decimos. Si alguien considera que otra persona le miente o está equivocado, que lo que dice es falso, cae en descrédito y no se cumple el objetivo de nuestro argumento. Esta es la base en general de la argumentación, que lo que decimos sea aceptado por los demás, pero esa aceptación pasa siempre porque los demás consideren que aquello que estamos diciendo es verdadero, que no los queremos engañar, que lo que decimos no es falso o una simple mentira. Teniendo en cuenta estos elementos, podemos considerar que aunque muchas veces en el discurso ordinario hoy en día suele haber una desvalorización de la verdad. Por ejemplo, cuando se dice que la verdad no existe, o que cada quien tiene su verdad, o que la verdad es simplemente una construcción cultural, aún así sigue siendo un criterio fundamental para juzgar y aceptar los argumentos y afirmaciones de los demás. Nos molestamos, nos indignamos cuando nos damos cuenta de que alguien miente, sobre todo si nos está mintiendo a nosotros o a la sociedad o a una organización, o está juzgando erróneamente las cosas. Esta noción de indignación, que es tan importante para la ética, para entender que hay una base para finalmente para tener un criterio de valoración sobre unas determinadas nociones, es la que también nos permite entender la importancia de la verdad. Veamos unas expresiones. Cuando alguien dice, por ejemplo, a otra persona porque se da cuenta que le está engañando, no seas hipócrita, estás mintiendo para justificarte, no te importa que otros salgan perjudicados, o cuando a veces decimos a otra persona, sé más objetivo en tus juicios, ¿no? O sea, no seas tan subjetivo, no quieras transformar todo, o cuando decimos no exageres, no mientas, en esto te estás equivocando, o no te engañes, o no me quieras engañar, o así no fueron las cosas. Muchas de estas expresiones las usamos o las pensamos al menos, ¿no? Supongamos estamos en una reunión con una autoridad y nos damos cuenta que nos está queriendo, por ejemplo, manipular o que está presentando información falsa, nos molestamos, ¿no? Y a veces a lo mejor podemos decirlo abiertamente o a veces con nuestros colegas, etcétera. Bueno, esta forma de indignación es muy importante para entender que finalmente nosotros creemos que al menos para algunas cosas, hay una verdad o falsedad y que ésta debe de ser respetada, ¿no? Si no creyéramos en la verdad, no nos importaría que nos mintieran, que los demás presentaran información falsa, que nos quisieran engañar, que nos quisieran manipular, porque si no creemos en la verdad o en la falsedad, pues todo aquello no tendría sentido, esas nociones no tendrían sentido. En cambio, cuando nos molestamos, cuando nos indignamos, significa que
pensamos que hay una verdad, hay una objetividad que tiene que ser respetada, ¿no? Bueno, esta es una noción básica para la verdad. A partir de esto, en esta exposición, quiero considerar 12 nociones de verdad o nociones cercanas a la verdad que de alguna manera nos ayudan a su aplicación dentro de la argumentación. Bien, el primer aspecto básico es la noción de verdad misma, ¿no? Vamos a ver el origen clásico griego y latino de la noción de verdad. Los griegos utilizaron la expresión aletheia para referirse a la realidad que queda manifiesta, no oculta, ¿no? Uno de los mejores ejemplos de la aletheia griega es el famoso caso de Edipo, la conocida tragedia de Sófocles. Cuando Edipo, siendo rey de Tebas, buscaba salvar a su ciudad de la peste, le era necesario descubrir y castigar al asesino de Layo, el anterior rey. La tragedia nos muestra cómo poco a poco Edipo va descubriendo la verdad, que él había matado a Layo, su padre, y que se había casado con su propia madre. En Edipo ha habido una aletheia, el descubrimiento de una verdad que había estado oculta. Platón utiliza también un término que es muy importante para relacionarlo con el de la verdad, que es el de episteme. Episteme significa, o sea, Platón distingue entre dos tipos de conocimientos: el conocimiento como una creencia o una forma justificada de creer algo, o sea, lo creo porque tengo los suficientes elementos para saber que así es, a diferencia de la doxa, que es la creencia común o mera opinión, de tal manera que en la filosofía, de alguna manera, comenzó esta noción de episteme como un fundamento, ¿no? Aquí viene una estrecha relación entre verdad y argumento, ¿no? El argumento es justo una forma de saber que algo es así, porque hay la suficiente justificación o argumentos, ¿no?, para poder decir que es así, a diferencia de la doxa, que es una mera opinión común o una creencia. Los latinos usaron, que es de donde viene nuestra expresión verdad, como veritas, para referirse a la virtud de la transparencia o de la sinceridad, ¿no? Cuando hace rato decía que nos molestaba que la gente quisiera engañarnos, bueno, esa noción está muy emparentada con la noción latina de veritas, cuando alguien es sincero, cuando alguien es transparente, ¿no? Entonces, todas estas nociones clásicas de alguna manera están unidas para entender nuestro origen de la noción de verdad. Vamos ahora a ver otro aspecto también muy importante de la noción de verdad, que es la relación de la verdad con el conocimiento. Las expresiones clásicas anteriormente señaladas, ¿no?, muestran un aspecto importante de la verdad, que muchas veces puede estar oculta a nuestros ojos o a nuestro entendimiento, ya sea porque alguien nos quiere engañar, ya sea porque lo que queremos conocer no es tan evidente, o sea, no es tan claro, y entonces se requiere de un esfuerzo, ¿no? No necesariamente sabemos de forma clara, inmediata, quién cometió un crimen, o cómo se combate un virus específico, o cuál es el resultado de una ecuación matemática, o si una postura ética es más sólida que la postura contraria, etc. O sea, hay muchas cosas que no conocemos de forma inmediata. Por lo tanto, cada área del saber
tiene sus propios métodos, ¿no? No es lo mismo la física que la filosofía, que la medicina, que la astronomía, en fin, que las matemáticas. Cada ciencia, cada área del saber tiene sus propios métodos y exigencias para la búsqueda de los conocimientos. Esto es lo que ordinariamente en filosofía conocemos como epistemología, ¿no? Para poder encontrar los conocimientos verdaderos o aquellos que son más plausibles, ¿no? Y esto en cualquier área, en el área social, en el área económica, en el área antropológica, en el área histórica, en fin, en cada una de las áreas hay sus elementos, ¿no? Para poder saber, ¿no? Cuando algo es mucho más plausible o verdadero que otra cosa. Bien, vamos a comenzar ahora a ver una serie de nociones que es importante tener en cuenta, como lo habíamos visto, no solamente la noción histórica de verdad, ¿no? Y vamos a comenzar con un ejemplo para la noción tal vez más básica de lo que entendemos como verdad, que es la verdad como adecuación. Quiero comenzar con un ejemplo de unos alpinistas hindús, una pareja, un matrimonio que esta pareja pertenecía al equipo policíaco de una ciudad de la India y organizaron o se unieron a una expedición comercial para subir el Everest, la montaña más alta del mundo. Uno de los testimonios para decir que llegaron a la cima del Everest fue esta fotografía de la señora, ¿no? Con la bandera de la India. Afirmaron en una rueda de prensa en Katmandú que eran la primera pareja de la India en haber llegado a la cima del Everest el 23 de mayo de 2016. Si ustedes ven los periódicos de la India del día siguiente, se van a dar cuenta que por un lado había mucha expectación los días anteriores y que finalmente pues eran casi como héroes en la India por haber llegado a la cumbre del Everest, por haber sido la primera pareja, ¿no? La fotografía que sigue muestra al comandante o jefe de la policía reconociendo a esta pareja ya de regreso en la India su conquista al Everest. Sin embargo, meses después, tras una investigación, se comprobó que habían mentido, que habían manipulado fotografías de otras personas y que realmente no habían estado en la cima del Everest, ¿no? Muy a su pesar, finalmente reconocieron que no habían estado en la cima del Everest, ¿no? Y además de la deshonra social y el rechazo de los amantes de la montaña, del montañismo hacia lo que habían hecho, fueron expulsados del cuerpo policial donde trabajaban, ¿no? Este es uno de los ejemplos. Este alpinista que estaba en la cima del Everest, el de la izquierda, tenía los dedos en señal de hacia arriba, ¿no? De que había llegado a la cumbre, y los indios manipularon esa fotografía cambiando algunos elementos, los guantes, las caras de la muchacha, la parte final de las botas, ¿no? Aunque todo lo demás es exactamente igual, con la bandera de la India para decir que habían llegado. Este ejemplo de los montañistas hindús o indios nos muestran un aspecto o una forma de entender la verdad, tal vez el más típico, como les había comentado, que es la verdad como adecuación a la realidad. Básicamente, esta noción es que lo que se afirma o niegue corresponda a la realidad. Si una persona dice que estuvo en la cima de una montaña y realmente no estuvo, no hay una correspondencia.
y por lo tanto lo que está diciendo es falso. Si yo digo, por ejemplo, que ayer estuve reunido con unos amigos en una cafetería y efectivamente así sucedió realmente, hay una correspondencia entre lo que yo afirmo y lo que sucedió en la realidad, y por lo tanto es algo verdadero. Esta es, como les digo, la noción más básica, que es también una forma de que al hablar estamos representando la realidad. Hay una anécdota del filósofo vienés Ludwig Wittgenstein, que él le tocó una vez presenciar en la calle un accidente más o menos fuerte automovilístico, y lo llamaron de la comisaría para que diera su testimonio respecto al accidente, para ver un poco la culpabilidad de quién había sido, y él había sido testigo. Y le llamó la atención que en la comisaría tenían como una especie de maqueta con las calles en donde había sido y los cochecitos, unos cochecitos que tenían ahí para representar el accidente y ver si efectivamente había sido de una forma u otra, dependiendo de los testigos. Bueno, lo que querían hacer en esa comisaría era tratar de representar la realidad, de que la afirmación, el testimonio que fuera a ponerse a lo mejor en el documento para fincar responsabilidades estuviera adecuado a lo que pasó en la realidad, que representara la realidad, que es otra forma también de decir la verdad como representación u adecuación. Por eso los latinos decían de la verdad que era la adequatio rei et intellectus, esto es la adecuación de la cosa, la realidad, con el intelecto. Cuando ambas cosas, digamos, estaban en sintonía, estaban paralelos, es que se tenía una verdad. Bien, les digo, esta es la noción básica, pero vamos ahora a una noción todavía más fundamental de la verdad, que es la verdad ontológica. La verdad ontológica, vamos a comenzar como en casi todos los puntos que vamos a tocar a lo largo de esta exposición, con algunos ejemplos que nos ayuden un poco a ver la semántica o el uso que solemos decir un poco a las nociones que vamos a ver. Cuando un niño recibe de un pariente a lo mejor un reloj y se da cuenta pues que es un reloj de juguete, ¿no? Muy bien podría decir, no es un reloj de verdad, ¿no? O un niño que supongamos a lo mejor en un cumpleaños o en una Navidad o por alguna celebración recibe su primer reloj, ¿no? A lo mejor puede expresar, es un reloj de verdad. Bien, lo mismo cuando alguien a lo mejor que vivía en el extranjero llega a México y se va a una taquería y dice, esto sí es un verdadero taco mexicano, ¿no? O por ejemplo alguien pregunta si este broche, que aunque está dorado y es metálico, no sabe si es de oro, si realmente, si de verdad es de oro. O podemos decir de una persona, supongamos por su temperamento, que verdaderamente es tímido, ¿no? Que por eso a lo mejor hay que entender por qué actúa de una manera determinada. Bueno, todos estos casos nos señalan una forma de entender que cada cosa es lo que es, ¿no? Que un reloj es un reloj, que un taco mexicano es un taco mexicano, que cuando hay imitaciones, cuando hay cosas que se les parecen pero no son, no son. En cambio, cuando algo es oro, es oro, ¿no? Lo mismo si una persona tiene un determinado temperamento, esa persona, aunque pudiera esforzarse por no parecer tan tímido, por ir poco a poco
a lo mejor eliminando la timidez, etcétera, porque le recomendaron. Sin embargo, en la medida en que es tímido, es tímido. Ahí hay una verdad ontológica, o sea, las cosas son como son. Esto es lo que significa verdad ontológica, ¿no? O sea, las cosas son lo que son. La verdad implica que hay una identidad en las cosas, ¿no? O sea, cada cosa es lo que es. Si yo digo, por ejemplo, el oro es oro, si ustedes se fijan en la expresión, es una identidad. El oro es oro. Un taco es un taco, ¿no? Un taco mexicano es un taco mexicano, y así sucesivamente. Esto no significa, por ejemplo, en el caso del oro, que en un momento dado nosotros podamos distinguir, o sea, el oro es oro desde el punto de vista de su composición física o química, ¿no? Pudiera tener también una interpretación cultural. El oro ha sido más valorado a lo mejor, aunque casi todas las sociedades han valorado el oro, finalmente el que en la bolsa de valores o en la conversión económica o para ciertas clases sociales el oro represente más, ¿no? Bueno, todo eso puede tener una parte, un fundamento cultural, pero la parte real, o sea, el oro es oro, eso, digamos, física, químicamente, así es. Esto es muy importante a la hora de juzgar, o sea, aunque nosotros podamos decir, bueno, se le da demasiada valoración de la que debería de tener, supongamos, ¿no? Eso no implica que las cosas son lo que son, que el oro es oro. Si alguien quiere imitar, si alguien me quiere vender una joya diciendo que es oro y no lo es, ¿no? Me está queriendo engañar. Hay una parte de natural, ¿no? De las cosas son lo que son, independientemente del juicio cultural. Y muchas veces el juicio cultural representa también una realidad. El oro tiene determinadas propiedades, ¿no? de dureza, de apariencia, de consistencia, de más reacio a ciertos cambios, etcétera, que hacen que tenga un valor mucho más fuerte, por ejemplo, que la plata o que el cobre. Y eso ha sido casi un poco a lo largo de distintas culturas, de distintas épocas, etcétera, de tal manera que muchas veces las valoraciones culturales tienen un fundamento real. Por ejemplo, cuando valorativamente en una cultura decimos que a lo mejor, supongamos, ciertas emisiones de gases están dañando a la naturaleza y tenemos que tener una cultura más ecológica, eso implica que hay un fundamento natural, ¿no? O sea, que realmente existen esos gases y que esos gases, supongamos, están dañando la capa de ozono o que están provocando determinadas, pues a lo mejor, digamos, están dañando a un río que tenía agua potable y que ya no lo es, etcétera. Bueno, todo eso es real y provoca una reacción cultural. No es que la reacción cultural venga de la nada. Desde luego que pudiera haber algunas reacciones culturales que sean mera invención, pero no necesariamente. Desde luego que también la humanidad, la sociedad, la cultura va evolucionando para poder entender que a lo mejor unas cosas que pensábamos que eran de una manera en realidad no lo son tanto, o que no alcanzábamos a valorar algunas cosas y que en realidad tenemos que valorarlas. Entonces, efectivamente, la cultura y la evolución de la cultura tiene que ver con la percepción de la realidad, pero eso no significa que las cosas dejen de ser lo que son, ¿no? A veces no lo vemos, a veces no lo vemos como es en realidad, pero el fundamento más, digamos, más sólido de la verdad tiene que ver con esta noción de verdad ontológica, ¿no? Entonces, regresando a esos ejemplos, gracias a ese carácter ontológico, ¿no? Que cada cosa es lo que es, puede hablarse de un fundamento
real de la verdad y no simplemente una convicción humana. Vamos a pasar a otro aspecto, que es el de la verdad y la opinión. La verdad y la opinión, pongamos algunos ejemplos. Pedro opina que el fútbol es el deporte más entretenido y tal vez un amigo suyo, Juan, opina que el fútbol es aburrido, ¿no? O en otros casos, tal vez Rosario opina que Nueva York es la mejor ciudad de Estados Unidos y en cambio Rebeca opina que San Francisco es la mejor ciudad de Estados Unidos. Si ven en estos ejemplos, en realidad lo que están haciendo ellos es expresar, ¿no?, una opinión acerca de lo que consideran, por ejemplo en este caso, lo que es el deporte y por qué el fútbol, por determinadas características, pues tiene ciertas ventajas respecto a lo mejor al agrado para verlo, o respecto a una ciudad, qué características hay, ¿no? Bien, cada quien puede tener su opinión, obviamente, pero puede haber opiniones mejor fundamentadas que otras. Puede suceder que alguien dé una buena explicación de por qué una ciudad es buena y otra simplemente decir, bueno, pues es que yo leí en un folleto que era la mejor ciudad y me quedé con esa idea. Puede haber opiniones que sean verdaderas y otras falsas, o opiniones en donde no quepa el criterio de verdad o falsedad. O sea, muchas veces la opinión tiene que ver también con gusto, ¿no?, con una cierta experiencia personal, y por lo tanto a lo mejor mi experiencia personal es distinta de la experiencia personal de otra. Esto mismo lo vamos a unir un poco más adelante con el tema del gusto, ¿no? Hay opiniones que pertenecen más al ámbito subjetivo, ¿no?, y no pueden juzgarse con criterios de verdad, aunque también hay opiniones que pueden pertenecer más al ámbito objetivo. Si yo, por ejemplo, opino que una computadora es mejor que otra, a lo mejor ahí sí puede haber criterios más objetivos, ¿no? Alguien que conoce más de computación puede hablar de memoria RAM, de velocidad, de una serie de cosas que realmente lo hagan más objetivo. Entonces, no porque una persona opine de una manera y otro opine de otra, uno es fan a lo mejor de Apple y otro es fan de, no sé, de las de Windows, y de las computadoras, no sé, de determinada marca, ¿no? Bueno, esa opinión no significa que no pueda haber un cierto criterio para decir, bueno, objetivamente es mejor esta computadora que esta otra, a pesar de las opiniones. Bien, vamos ahora a ver otra distinción de la verdad, en este caso de la verdad con la certeza. Veamos algunos ejemplos. Estaba seguro, alguien dice, estaba seguro que había dejado mi teléfono celular en la oficina, pero en realidad se me había caído en el coche. Otro ejemplo, alguien que dice, algunas personas en la antigüedad tenían la seguridad de que la Tierra era el centro del universo, aunque en realidad la Tierra no sea el centro del universo. O, si yo estaba completamente seguro de que el Real Madrid había ganado ese partido y en un café con amigos me dicen no es cierto, y aposté 1,000 pesos, ¿no?, y pues sacan el celular para darme cuenta de que estaba equivocado, pues puedo decir qué tonto fui, ¿no?, y perdí mi dinero. Bueno, muchas veces uno cree, ¿no?, está convencido de estar en la verdad, pero no necesariamente lo está. Hay un caso dentro de la historia de la filosofía muy interesante, que es el caso de Sócrates. Si ustedes recuerdan, en la apología de Sócrates, en este diálogo platónico, Sócrates habla de cómo fue que inició un poco pues esta actitud de dialogar con los demás, que pues él estaba convencido de no saber nada y que los demás sabían, ¿no?, acerca de la realidad. Y entonces un oráculo había dicho que él era el sabio, la persona más sabia de Grecia, y entonces fue con los que sabían, como para tratar de ver qué pasaba,
y lo que se dio cuenta es que los demás creían saber, pero en realidad no sabían. Y fue con una persona y fue con otra persona, y la mayoría de la gente creía saber, pero justo un poco el método socrático era mostrarles, hacerles caer en la cuenta de que lo que creían saber no era así. Bueno, esto en gran parte fue la sabiduría socrática, la de hacerle ver a la gente que lo que cree saber no necesariamente es la verdad. Por eso es muy importante la distinción entre verdad y certeza, y que muchas veces el respeto a la verdad consista precisamente en darse cuenta de que no necesariamente lo que uno sabe es real. Bien, entonces esta distinción entre verdad y certeza es que no porque uno esté seguro de algo, porque esa certeza es un estado subjetivo, no porque estemos convencidos, aquello sea necesariamente la verdad. Bien, muchas veces cuando alguien pierde una apuesta, por ejemplo, es que estaba seguro de que algo era así y no necesariamente era. Pasemos al siguiente aspecto, que es el de la verdad y el gusto, que ya había mencionado algo así con la opinión. Igual pensemos, por ejemplo, en un caso típico, el de las guayabas. Puede haber una verdad fáctica, que es que las guayabas tienen muchas semillas. Yo creo que muchos de nosotros conocemos, o todas las guayabas, que en la parte del centro más carnosa está llena de muchos pequeños huesecitos o semillas, ¿no? Que son las semillas de la guayaba. Bien, hay personas a las que el olor, que es un olor fuerte, y el sabor de la guayaba no les gusta, ¿no? Y en cambio hay otras personas a las que el sabor de las guayabas les gusta, ¿no? A veces puede haber inclusive hasta una reacción fisiológica, química, de aprecio, de gusto por el sabor o no. Entonces, claramente una persona puede ser, es legítimo que a alguien le guste el sabor de una fruta, de una comida, un olor, ¿no? Un paisaje, un sonido, y a otras personas no. Entonces, es importante distinguir, no es que sea verdad que la guayaba sea rica, puede suceder que a algunos les guste y a otros no. Cada quien puede tener sus gustos, ¿no? Ahora, lo que sí puede ser es que puede haber personas que sean sinceras en sus gustos, u otras no al emitir su juicio, ¿no? Puede suceder que por compromiso alguien tenga que decir pues que lo que está probando es muy rico, aunque a lo mejor por dentro diga, híjole, no me gusta, ¿no? O alguien prefiera decir perdón, pero no me gusta esto, no sé si haya otro platillo, prefiero no comerlo, etcétera, ¿no? Bueno, a veces depende de la circunstancia o del compromiso cultural para a veces emitir nuestros gustos, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, está escuchando una melodía y dice qué maravilla, pues a lo mejor sería de mala educación decir, pues a mí me parece que que esa música no tiene ninguna armonía, o que no me gusta en lo más mínimo, ¿no? Bien, pasemos ahora a otra distinción de la verdad muy importante en nuestra convivencia y a veces en la relación con la verdad, que es las creencias. Igual como en los casos anteriores, veamos algunos ejemplos. Yo puedo decir, le creí a mi hijo cuando me dijo que él no rompió el jarrón. Otra persona, mi vecino, puede creer en la influencia zodiacal que se calcula en la carta astral. O podemos leer que Marta creía en la resurrección del último día. Todos estos ejemplos son de creencias, ¿no? Yo puedo creer al testimonio de mi hijo porque me doy cuenta pues a lo largo de los años, que cuando él habla dice la verdad, aunque a veces la verdad sea un poco difícil de decir, la dice, y entonces le creo, ¿no? O simplemente le creí porque yo sentía la necesidad de creerle, ¿no?
o mi vecino pues a lo mejor lleva años con eso y a lo mejor o le han lavado la cabeza, o a lo mejor efectivamente tiene muchos elementos, ¿no? Y dice que no cualquier zodiaco es bueno, sino que hay toda una serie de elementos, pues no sé, astronómicos y científicos, etcétera, para poder calcular ciertas cosas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, pues uno puede creer en el testimonio, supongamos, de Cristo y de los que escribieron los evangelios, etcétera, ¿no? Y poder decir, bueno, yo creo, ¿no? en ese testimonio por una serie de elementos. Bueno, todo esto hace que el que cree, ¿no? diga que aquello que cree es verdadero, ¿no? Y si lo cree, pues está en todo su legítimo derecho de creer lo que cree, ¿no? Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que hay creencias igualmente mejor fundamentadas que otras, ¿no? No cualquier persona que cree en otra, o que cree en algo cultural, o que cree en algo religioso, está mejor formado, bien fundamentado, ¿no? O sea, y luego algunas creencias pueden ser verdaderas y otras creencias pueden ser falsas. Puede suceder que a lo mejor no me di cuenta y mi hijo realmente me engañó, no me dijo la verdad, o puede suceder que una creencia astral, yo soy fanático y el fanatismo me ha hecho que crea algo que no necesariamente es así, ¿no? Pero también puede suceder que lo que yo creo sea así, ¿no? O sea, no toda creencia, por religiosa, cultural, personal que sea, no necesariamente es falsa, no necesariamente es verdadera. Entonces, igual, requiere tener criterios de cierta veracidad, ¿no? Pero tenemos que distinguir, ¿no? Esto es una creencia, de esto tiene un fundamento, digamos, más empírico, más racional, más con datos a lo mejor más físicos, etc. Eso no significa, regresando, que porque la creencia no necesariamente tenga un determinado fundamento, la creencia sea falsa. Bien, la siguiente aspecto es la distinción entre la verdad y la duda. Igual, pongamos un ejemplo. He estado pensando qué me conviene más, trabajar en una empresa o poner mi propio negocio. Aún dudo qué elegir. O otro tipo de ejemplo que es Descartes dudó que sus conocimientos filosóficos adquiridos en su formación fueran verdaderos. Bien, la duda filosóficamente lo que significa es la suspensión de juicio. Yo no sé si decir que esto es así o de la otra manera. No sé si poner una empresa o trabajar en una empresa. No sé si vivir en una ciudad grande o vivir en una ciudad pequeña. No sé si comprometerme con esta persona o no comprometerme, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo para los conocimientos. No sé si este conocimiento es verdadero o es falso, ¿no? Entonces, Descartes introdujo una noción muy interesante que es la noción de la duda como método, ¿no? La importancia de dudar a veces de los demás, de dudar de nosotros mismos, de dudar inclusive de que alguien diga que esto es científico, de que lo leyó en un libro, de que lo dijo un periodista, de que lo dijo un, no sé, quien sea, ¿no? Porque no necesariamente lo que creemos que es verdadero como certeza o que alguien tenga una cierta autoridad, no necesariamente es verdadero. Entonces, hoy en día se habla mucho de una actitud crítica, ¿no? De saber no aceptar las cosas de manera tan rápida, tan simple, ¿no? Por eso hay criterios. Si yo conozco a una persona, si conozco a un periodista y lo he seguido, yo puedo ir diciendo
en estas personas confío un poco más, o yo puedo ir verificando cierta información, o puedo ir razonando un poco más, etcétera, para que no sea simplemente una persona que cree tan fácilmente. Por eso a veces la duda es buena, ¿no? La duda de poner en tela de juicio, de decir, bueno, no voy a aceptar las verdades tan fácilmente. Aunque también hay que tratar de evitar el extremo opuesto, que es el escepticismo, el no aceptar nada, ¿no? El dudar de todos, el dudar de todas las afirmaciones, el no creer. Aunque el escepticismo fuerte es muy difícil de sostener, hay personas mucho más escépticas, ¿no? En un sentido un poco más coloquial, de que prácticamente no quieren aceptar nada. Entonces, digamos que no es fácil, ¿no? Encontrar un término medio entre el tener una duda sana, ¿no? Para buscar un mejor fundamento de la realidad, a ser un escéptico, ¿no? Bien. Esto es básicamente la distinción, ¿no? Entonces decía, la duda es la suspensión de juicio, ¿no? Por no tener razones suficientes, pero también la duda es como una forma metodológica, ¿no? Como lugares comunes, o sea, para evitar lugares comunes, manipulación, incorrectas demostraciones, etc. Bien, pasemos al 10º punto, que es la distinción entre error, mentira, ignorancia. Como en los casos anteriores, vamos a ver algunos ejemplos. El primer filósofo occidental, Tales de Mileto, decía que el agua era el origen de todas las cosas. Si alguien que nos quiere vender una computadora dice que la computadora está como nueva y en realidad nos está mintiendo y la computadora nos sirve, ¿no? Pero lo que quiere es venderla. O si, por ejemplo, yo no sé cómo se dice casa en ruso, lo que puedo decir es simplemente ignoro que es casa en ruso, ¿no? Bueno, si se fijan, estas tres afirmaciones son distintas. Tales estaba convencido de que el agua era el origen de todas las cosas. Imagínense en el mar Egeo, allá en Grecia, ¿no? Y ver cómo la naturaleza con las lluvias, ¿no? Bueno, él estaba convencido, aunque a lo mejor no es que el agua propiamente sea el origen de todo, ¿no? No es que el universo se haya formado del agua, ¿no? Pensamos que no. Bien, eso es distinto a que alguien me quiera mentir para venderme, para una cosa, para estafarme, para justificarse, etcétera, o que simplemente yo ignore. Yo no es que esté diciendo algo falso acerca de cómo se dice casa, ni tampoco es que tenga un error, simplemente lo ignoro, no lo sé. Bueno, esto también es importante distinguirlo. El error es creer que algo es verdad, pero en realidad no lo es una creencia o una certeza. Mentira es decir algo falso de forma consciente, no voluntaria, para ordinariamente obtener un beneficio, y la ignorancia significa no saber algo, y muchas veces consiste en quedarse callado, en omitir el juicio, ¿no? En decir no sé. Bien, veamos otro aspecto, que es el de la verdad y la declaración, con unos ejemplos. Un grupo de amigos que les gusta el buceo hacen una sociedad y le van a llamar Club de Buceo de Nayarit, por ejemplo, ¿no? O un sacerdote o un juez civil en una ceremonia declara marido y mujer a una pareja, ¿no? O por ejemplo un presidente de México, casi de cualquier época, en una ceremonia igual nombra como embajador ante Noruega a un político, a una persona, ¿no? De México ante Noruega. O por ejemplo un juez, después de un juicio, públicamente dice: te sentencio a 5 años en la cárcel por lo que cometiste. Si se fijan en todas estas cosas, no es que propiamente sea una verdad, sino que esas declaraciones forman una realidad.
efectivamente desde ese momento ese grupo, esa sociedad se llama ya de esa manera, o esa persona ya es un matrimonio, ¿no? O ese político ya es embajador, ¿no? O esa persona ya está condenado a pasar 5 años en la cárcel. Entonces, digamos que hay ciertas expresiones que al declarar, ¿no?, son también constitutivas, ¿no? Esto es una cosa muy interesante que tiene nuestro lenguaje, ¿no? De tal manera que una proposición declarativa tiene la capacidad o el poder de instaurar una propiedad, una relación, un nombre, un estatus, ¿no? Bien, esto que la filosofía de alguna manera lo mostró a través de un filósofo, Austin, ¿no?, como para decir, bueno, no todo lo tenemos que declarar como verdadero o falso, sino que hay cosas que en realidad están constituyendo afirmaciones que están constituyendo una relación o una nueva forma de ser o de apreciación. Bien, por último, como conclusión de todos los puntos anteriores, querer decir que la noción de ética la noción de verdad es muy importante para la argumentación, pero también para la ética. Como veíamos en las primeras láminas que pasé, la verdad es muy importante para tener credibilidad, para las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas se basan en un aspecto muy importante que es la confianza, ¿no? Y la confianza significa un mínimo de creencia de que lo que estás diciendo por un lado es sincero, ¿no?, pero por otro lado es verdad, ¿no? Si no hubiera estos elementos, y que además lo que me estás diciendo tiene una buena intención, sin estos 3 elementos, digamos que empezaría a haber una desconfiguración de la confianza y por lo tanto terminaríamos siendo desconfiados y la sociedad terminaría resquebrajándose. Desde las sociedades más simples, que es una amistad, la familia, ¿no?, un grupo de amigos, una escuela, ¿no?, hasta sociedades más complejas como es, por ejemplo, los políticos, una empresa, etc., ¿no? De ahí que en la medida en que haya más credibilidad, en la medida en que haya más confianza de que la persona es sincera, de que me está hablando con la verdad, en esa medida hay una mayor firmeza en la sociedad. Y esto comienza, en primer lugar, desde la propia persona. Una persona puede vivir engañándose a sí misma o queriendo engañar a los demás, queriendo aparentar lo que no es, o queriendo siempre salirse, justificarse, etcétera, ¿no? De tal manera que la verdad puede estar muy ajena a él, ¿no? Y todo aquello acaba siendo una incongruencia, a veces consigo mismo, a veces con los demás, y termina por, digamos, distanciarse, porque la verdad casi siempre sale a flote, y la mentira también, ¿no? La falsedad también. A veces pasa más tiempo, a veces menos, pero en una sociedad, y más en una sociedad cada vez más racional, ¿no?, cuando alguien nos quiere engañar, tarde o temprano aquella falsedad sale a la luz. Y una persona que se engaña a sí mismo, que engaña a los demás, termina siendo una persona de la cual desconfiamos, que apartamos un poco precisamente porque no es confiable, no hay confianza en ellos. De ahí que también nosotros exijamos la verdad, la sinceridad en el discurso social, entre amigos, en una empresa, en una universidad, etc.
a nivel político, a nivel familiar, ¿no? De forma que el respeto a la verdad, a su semántica, es un buen termómetro para conocer el nivel moral de la sociedad. De forma que una sociedad, una familia, una persona, un grupo de amigos, termina siendo más sólido o menos sólido, más fuerte o menos fuerte, en la medida en que haya un respeto de confianza que tiene que ver precisamente con el fondo de veracidad, de verdad, que los anima. De tal manera que con estos 12 puntos que hemos visto, un poco la idea es darse cuenta que la verdad no es simplemente una construcción social, o no es algo que esté pasado de moda o que cada quien pueda tener su propia verdad, sino que hay un mínimo de fundamento, un mínimo de objetividad que ayuda a que la sociedad tenga bases suficientes de confianza, y por otro lado que nuestros argumentos, ¿no?, tengan también un mínimo de fundamento en cuestiones objetivas, ¿no?, de naturaleza, a veces de aspectos históricos, sociales, que ayuden a que realmente podamos comunicarnos honestamente, por un lado, pero también por otro lado con mayores criterios de confianza y de fundamento en lo que decimos.